mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como ya usted conoce mi expresión que uso frecuentemente, hoy termina laboralmente la semana. Viernes 3 de mayo del año 2024. Voy a hablar hoy, o voy a comentar con usted de un tema que desde hace muchos años me tiene, voy a decir, preocupado, me he interesado por él. Recuerdo mis años cuando estaba en la Vocacional 2 y luego en Física y Matemáticas en el Politécnico, discusiones que surgían a veces por cuestiones totalmente secundarias y en otros casos por temas serios, profundos, podría decir. Y una de las características que salía prácticamente en todas esas discusiones, a veces acaloradas, fuertes, imagínese usted jóvenes de 19, 20 años, en los años 60, con aquella efervescencia que había en el mundo, no solo en México, pues las discusiones eran, como le digo, acaloradas alrededor de la cafetería y en el edificio 6 en Física y Matemáticas. Y una de las cosas que me sorprendía era la adoración que dejaban ver no pocos de los que participaban en esas discusiones, la adoración a la mediocridad, a la ignorancia y hacer como que no eran ignorantes y opinaban sin el menor conocimiento del tema a discutir. Esto lo he vivido, lo viví y lo vivo todavía, ya es casi 80 años. Y me encuentro con personas de todos los niveles socioeconómicos y además educativos, donde lo que priva en su hablar, en su lectura, en su capacidad para leer, no se diga para escribir. Esa mediocridad, esa ignorancia en hacer un buen uso del lenguaje para expresar lo que, vamos a conceder, piensan. He afirmado una y otra vez que el sistema educativo mexicano, público y privado, los dos, arrojan o producen profesionistas casi monolingües, casi escriben, casi leen y casi hablan español. Hace años se le daba, al menos en los medios impresos, una gran importancia al uso correcto del lenguaje. Yo me formé en aquellos años cuando Margarita Michelena y Raúl Prieto, con sus perlas japonesas y sus personajes, defendían la corrección en el lenguaje, fuera escrito, hablado o leído. Hoy eso se ha perdido en los niveles básicos de educación, la primaria, la secundaria. Prácticamente han dejado de lado enseñarles a los niños, a los jovencitos en la secundaria, a leer bien, a escribir también bien, conocer la sintaxis, conjugación de verbos, etc. Y no se diga a expresarse correctamente. ¿A qué viene esto? En esta semana y la anterior, me ha tocado leer o escuchar a personas pues con un nivel, vamos a decir, elevado de conocimiento, supuestamente, en algunos temas. Ha estado en el centro de la discusión política en México el problema del ahorro de los trabajadores. Y las opiniones, en vez de decir correctamente qué es lo que se pretendía con este decreto, que es un galimatías con errores de redacción, de precisión jurídica, etc.,
que seguramente en la siguiente legislatura deberán atender eso y modificar una pésima redacción de un documento legal tan importante como es ese decreto supuestamente del bienestar o de las pensiones del bienestar, ese fondo que no tiene ni pies ni cabeza en cuanto a su financiamiento, los alcances, etcétera, etcétera. Y todo por hacer las cosas deprisa y por no tener un buen corrector de estilo y con conocimiento jurídico legislativo para precisar conceptos. Pero en el mundo real, vamos a decir, una parte de las redes sociales, esas personas que con una ligereza que asusta, dicen, es que cuando yo cierro mi Afore, me dan el dinero que tengo ahí. Y le digo, mire, para empezar, usted no puede cerrar una Afore. Una Afore no se cierra. En todo caso, al ser una empresa que administra el ahorro de trabajadores, es una sociedad anónima. Y si por alguna razón ya no les conviene a los accionistas tener en operación esa empresa, traspasan las cuentas que tienen de miles o cientos de miles de trabajadores y entonces sí, una vez transferido a esa nueva Afore, entonces sí ya liquidan, garantizan el interés fiscal, etcétera, etcétera. Pero usted no tiene una Afore, no tiene usted, es que mi Afore, bueno, y de repente alguien por ahí creyéndose muy fregón dice, bueno, es que coloquialmente así se dice. No, bueno, pues ya, ¿para qué aprendemos conceptos jurídicos? Si coloquialmente se dice esa estupidez, pues vamos a usarla. Ahí es donde aparece ese desprecio por el conocimiento y esa adoración por la ignorancia, por la mediocridad. Se ha discutido mucho este tema del ahorro de los trabajadores. La mayor parte de los opinantes han expresado sus puntos de vista sin tener los conocimientos mínimos del tema. Vivimos en un país libre, la libertad de expresión es un derecho humano, pero el derecho a decir tonterías y babosadas no es un derecho humano. Es simplemente la expresión de la ignorancia de la persona que así se expresa de tal o cual tema. Además, en tratándose de cuestiones jurídicas, la precisión es fundamental. A veces puede ser un signo de puntuación, una coma que falta o que está excediéndose, era innecesaria y confunde el sentido de tal o cual frase en un texto jurídico, etc. No se diga ya en un planteamiento hecho en Cámara de Diputados, en el Senado, en una conferencia. Y cuando alguien se atreve a señalar eso, en ese momento entra una luz de justificaciones. Tengo otro ejemplo interesante desde mi punto de vista. En los últimos días o semanas ha aparecido con una frecuencia elevada en discusiones, en debates, en espacios mediáticos diversos, Enrique de la Madrid. Y ha demostrado su valía, su dominio escénico, sus conocimientos sobre temas específicos relacionados con la economía, las finanzas, la gobernación. Y la sorpresa, qué bien se expresa Enrique, qué capacitado está, qué revolcada le dio a fulano y a mengano. Bueno, se me ocurre a mí entonces escribir. Ven ustedes ahí la prueba de por qué yo insistí desde mayo del año pasado que él debió haber sido el candidato. En ese momento
ya deje su amargura, es lo que hay, pues él será candidato para el 2030 y sería un buen secretario de no sé qué cosa con Xóchitl. Y les digo, no señores, están equivocados. El candidato debió haber sido Enrique y en todo caso la ingeniera debió haber competido para ser la candidata a la jefatura de gobierno. ¡Pum! Encima se me echaron. Y llega un momento en que uno se pregunta, ¿vale la pena intentar explicar que se expresan mal? Que los conceptos que se usan no son los correctos. Por más que me dicen mi esposa, mis amigos, me dicen, ya Ángel, déjalos. Y no lo haré. Siento que debemos divulgar esa necesidad de hablar correctamente, de informarnos antes de emitir una opinión sobre temas que ignoramos. Los temas que están en la agenda política hoy son temas complejos que exigen del opinante conocimiento especializado. Si bien pues, es legítimo que cada quien diga las babosadas que guste, pero eso confunde la discusión. Eso causa un gran daño en aquellas personas que confían en el juicio de esas personas. Llega un momento en que incluso se llega a cuestionar el que una persona defienda con pasión sus puntos de vista, producto del estudio de años en un tema específico. Y eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque si esas personas con conocimientos especializados callaren, porque bueno, es que se va a molestar la gente. La corrupción la ignorancia y la mediocridad y la corrupción en el uso del lenguaje nos aplastaría. Si ustedes analizan el contenido de lo expresado por la mayor parte, por no decir la totalidad, de los integrantes de la clase política, no rebasan el 6º año de primaria muchos de ellos, en términos del manejo del lenguaje y el conocimiento del mismo. Yo les pediría a quienes me escuchan con atención hoy que procuren hablar correctamente, informarse antes de hablar, para que sus hijos o sus nietos aprendan con el ejemplo que ustedes les brindan. De otra manera, los errores de usted van a ser amplificados por los hijos y luego los hijos de sus hijos. Sé que es casi inútil solicitar esto o pedir esto, pero haré la lucha hoy, mañana, pasado y mientras viva. Mientras tanto, seguiré molestándome cuando platico o discuto con personas cuyo nivel de ignorancia en temas específicos es gigantesco. Gracias, pase un buen fin de semana, piense en esto que le he dicho y nos vemos aquí el lunes por la mañana. Gracias.